Como os prometí, os voy a enseñar cómo se hace el cuadrado. Agarro así la hebra, envuelvo el índice, otra vez, un poquito por detrás, y ahora meto el ganchillo por la primera, agarro la que está detrás y tiro. Y se hace un nudo. Hago 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, y por la primera introduzco el ganchillo, saco hebra y lo uno y hago un círculo. Hago 3 cadenetas equivalentes a un punto alto, un punto alto, y otro punto alto. Eso sería un lado. 3 cadenetas, que es la esquina, y 3 puntos altos. Voy la hebra de debajo, la voy ahí escondiendo, la voy pillando al mismo tiempo alrededor del círculo para que luego simplemente la corte. Hago 3 puntos altos, 2 y 3, y hago la esquina, 1, 2 y 3. Ya tengo dos lados. Otro lado, que son 3 puntos altos, 1, 2, no me paro mucho a los puntos altos, supongo que lo sabéis hacer, y 3. 3 cadenetas, que es la esquina, y otros 3 puntos altos. 1, 2, voy pillando la hebra de debajo al mismo tiempo, y 3. Y ya termino el cuadrado, pero me falta la esquina. Acordaros que eran 3 cadenetas, pero en lugar de 3 cadenetas voy a hacer una cadeneta y saco hebra, lo introduzco por la tercera cadeneta del principio, saco hebra otra vez y lo recojo todo junto. Es un punto medio alto. ¿Por qué en lugar de 3 cadenetas hago un punto medio alto? Para que se quede justo ahí en medio, porque si hago 3 cadenetas termina ahí, y yo quiero que termine ahí justo en medio, porque ahora voy a empezar la siguiente vuelta y en el hueco voy a hacer 2 puntos altos, pero claro, el primero son 3 cadenetas equivalente a un punto alto y un punto alto. Y ahora 3 puntos altos encima de los de abajo. 1. ¿Cómo introduzco el ganchillo? Por debajo de la cadeneta. No sé si se verá bien, lo voy a arrimar un poco. Por debajo, justo por debajo. ¿Veis? Por debajo de la cadeneta. Y hago otro punto alto y otra vez saco hebra por debajo de la cadeneta. Bueno, no es una cadeneta, pero se forma eso al final del punto alto. Y hago el otro punto alto. Y 2 más en la esquina. 2 puntos más en la esquina. 1 y 2. Ya tengo un lado hecho. Como veis, aquí había 3 y ahora va a haber 7. 4 más, 2 aquí en la esquina y otros 2 ahí. Y así se van haciendo los aumentos. ¿Veis? El aumento no se ha notado ahí al principio. Ahora hago 3 cadenetas, siempre las esquinas son 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y 2 puntos altos en el hueco.
3 encima de los otros. Y otros 2 en el hueco. Ya se ha formado el otro lado. 3 cadenetas. Una, 2 y 3. 3 cadenetas. Y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 puntos altos más en el hueco. Ya tengo el otro lado. Y 3 cadenetas, que es la esquina. Las esquinas son siempre 3 cadenetas. Ahora 2 puntos altos en la misma esquina, en el mismo hueco. Y 3 más encima de los de abajo. 2 puntos altos en la esquina. Pero ya estoy en el final, entonces ya no puedo hacer 3 cadenetas, sino una cadeneta. Lo voy a hacer de nuevo. Y echo hebra, y en la tercera cadeneta de abajo saco hebra otra vez y tiro. Y se queda justo en medio, porque aquí voy a hacer 2 puntos altos. El primero va a ser 3 cadenetas y un punto alto más. Ya son 2 puntos altos. Y ya sigo encima de los de abajo. El primero no se puede hacer así debajo, porque el primero, como eran 3 cadenetas, tiene que ser ahí en el agujero. Contarlo, porque algunas veces ese no lo saltamos, Cuando vamos deprisa, como no se ve bien la cadeneta, como no tiene así la cadeneta, ese no lo saltamos. Y ahora sigo ya, lo demás es más fácil de ver, porque se ve la cadeneta, que no es una cadeneta, que es el final del punto alto. Se ve, y entonces es fácil ahí introducir el ganchillo y seguir. Y en el hueco 2. Así podéis hacer los cuadrados todo lo grande que queráis, porque se van haciendo vueltas, y cada vez pues tendrá 4 puntos más cada vuelta, cada lado. 3 cadenetas, ahora sí, y 2 puntos altos. Ahora sí se ve, es al principio que no se ve la cadeneta. Sigo haciendo puntos altos. Voy deprisa porque simplemente ya se sabe cómo se hacen, y simplemente para que veáis. Es que quiero enseñaros cómo se termina. 2 puntos altos en la esquina. 3 cadenetas. Otros 2 puntos altos aquí en la esquina. Y puntos altos encima de los otros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé por dónde voy. Bueno, 2 más.
Es bueno contarlo porque algunas veces nos equivocamos y hacemos más de la cuenta o menos. 3 cadenetas y ya voy a hacer la última vuelta porque ya no lo voy a hacer más grande, es simplemente para enseñaros. 2 puntos altos en la esquina, y sigo haciendo puntos altos. Así. Queda muy bonito porque cada cuadrado, al ser el hilo multicolor, pues sale de una manera y se puede unir pues como patchwork. 2 últimos en la esquina. Y ahora termino con 3 cadenetas, porque ya como no voy a seguir, termino con 3 cadenetas. En lugar de hacer una cadeneta y un punto medio alto, 3 cadenetas porque es el final. Pincho en la tercera cadeneta del principio, tiro y corto el hilo y simplemente tiro. Vaya, ahora no se ha quedado bien, vaya, no se ha quedado bien, ha quedado un hilo suelto, es que tiene varios hilos, este hilo tiene varios hilos y no se queda, y algunas veces se engancha y se salen los hilos. Bueno, ya simplemente con una aguja irle metiendo los hilos por detrás, y este de aquí, como lo había metido alrededor, pues simplemente lo corto, pero este sí, este lo voy a ir metiendo por ahí con una aguja, es que no tengo aquí aguja, pero bueno, ya se sabe. Bueno, pues ya sabéis, hasta pronto.